Hola hermanos, hola hermanas, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Nuevamente quiero llegar a ustedes a reflexionar, a tener un momento de ponernos en la presencia de Dios y un poco ante la propia vida para reflexionar, para entrar a tener una mirada sobre nuestra propia existencia. Es bien probable que cada uno de nosotros experimente una y otra vez situaciones en las cuales empieza a dudar. Hay situaciones donde la misma duda termina engendrando el temor. Y estas situaciones que son habituales, y hoy más que nunca, en estos tiempos tan particulares que nos han tocado vivir, terminan engendrando muy cerca de nosotros situaciones que valdría la pena pensar si no han creado un estado de inseguridad permanente. Yo creo que este tema no lo podríamos abordar solamente desde un ámbito. ¿Y qué significa esto? Abordarlo desde un ámbito solamente sería abordarlo o psicológicamente o espiritualmente separadamente. Evidentemente este tema es un tema donde la compleja relación, la delgada relación entre nuestra vida psíquica, emocional, personal y nuestra propia vida espiritual tienen una línea muy delgada donde se entrecruzan las situaciones y vivimos y experimentamos todo esto como una situación más que compleja. Si uno se remite al lenguaje bíblico, si te remitís un poco a leer en la palabra, a buscar en una situación y en otra, la duda engendra el temor, el miedo. Y el miedo va generando en nosotros inseguridad. La inseguridad no es solo un hecho psicológico. La inseguridad es también una incertidumbre frente a mí mismo, frente a los demás, frente a mi vida, frente a mi futuro. Y a lo mejor esto te está pasando. A lo mejor esto, hermano, hermana, te estás sintiendo en un momento de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede suceder, qué es lo que va a venir. ¿Cómo van a funcionar las realidades? ¿Cómo va a seguir tu vida? Evidentemente, este tema del COVID, pero yo creo que también todo el tema de difusión y el tratamiento que se da en algunos casos genera, más allá de lo real, complejo y duro de una pandemia como esta, genera también muchos sentimientos de incertidumbre en personas, en hermanos de toda edad, desde los niños hasta los adultos. Cuando pensamos en el temor, es el miedo. El miedo nos lleva a la duda y la duda termina generándonos inseguridades. Alguna vez hemos cantado, muchas veces en la canción Mi Getsemani, hoy pongo mi pequeña vida en tus manos, entre tus manos, a pesar de mis inseguridades y más allá de mis inseguridades y mis miedos. ¿Qué es dudar? Dudar en el fondo es permitir que el miedo me saque, me aparte de lo que de alguna manera yo tengo como vida, como futuro, como creencia, como fe, como vivencia y como experiencia. Si vamos a la palabra, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22, leemos lo siguiente. Enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras se despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo.
La barca se encontraba a una buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenía un viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Anímense, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo y entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio, que ya lo habremos escuchado muchísimas veces, nos sitúa al grupo de los apóstoles, al grupo de los discípulos, en medio de un mar, más que un mar, un lago grande, pero que para un judío, gente más acostumbrada a la tierra, que en muy pocos casos sabía nadar, la agitación, el viento, provoca miedo, temor. Es en ese contexto donde Jesús viene al encuentro de sus discípulos. Y viene al encuentro de un grupo que acaba de ver obras, que ha caminado con él, que acaba de ver el milagro de la multiplicación de los panes. Y en este momento, Pedro pide ir al encuentro del Señor caminando sobre las aguas. Y nos encontramos con Pedro hundiéndose. Pedro no tiene miedo porque se hunde, sino que es al revés. Se hunde porque teme ir al encuentro del Señor, porque teme, porque tiene miedo, se hunde. Lo que Mateo nos quiere mostrar, lo que nos quiere llevar a través de este relato, es el camino espiritual de San Pedro. Cuando Jesús se identifica, Pedro lo reconoce, sabe que es él, y le solicita su llamada, y la sigue con audacia. O sea, Pedro dice: «Mándame ir a vos», y con todo coraje va. Una audacia confiada. Pero en el peligro falla. Y es salvado por Jesús, que es un poco la figura ejemplar de nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Frente al peligro, después de haber conocido, de haber visto, de haber reconocido la presencia del Señor en medio de una tormenta, de una dificultad de nuestra vida, sucede lo mismo, nos encontramos con la misma situación. En medio de la tormenta nos olvidamos a ese Jesús de la solidaridad. En medio de las tormentas nos olvidamos de ese Jesús que es parte de nuestra existencia, pero también que camina a nuestro lado en el hermano y en la hermana. En medio de la tormenta nos olvidamos de las situaciones. Y muchas veces terminamos viendo a Jesús como los apóstoles, como un fantasma que se aproxima en la oscuridad. Y lo mismo nos pasa, queremos ir hacia Él. Pero, ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, te habrá pasado que uno quiere ir al Señor? Querés ir al Señor y te dejas amedrentar por la adversidad, por la contrariedad, por las fuerzas
adversas con las cuales tenemos que superarnos. El mismo Evangelio de Mateo nos invita en este momento a hacer una experiencia total de Jesús. Y esa experiencia total implica romper viejos prejuicios, romper con nuestras seguridades, que no es fácil. Siempre tenemos nuestras propias redes de seguridad psicológicas, emocionales, personales. Siempre tenemos alguna red. Ir al encuentro de Jesús implica muchas veces animarse a romper con las seguridades. Es permitirle que sea Él quien nos hable a través de la palabra. Y es un poco la historia de toda la comunidad de la iglesia a lo largo de todos los tiempos. La comunidad de Mateo y la comunidad nuestra se pueden ver perfectamente reflejados en esto. En nuestro caminar histórico, en medio de las dificultades, en nuestro caminar histórico en estos tiempos donde hay complejidades sanitarias, emocionales, económicas, donde se marca también un fin de una época, de una forma de vivir y de actuar. Caminar en medio de la dificultad y de la tribulación. Y por otro lado, esa presencia permanente del Señor resucitado en nuestra barca, en la barca de Pedro. Por eso que, digo, la experiencia de la inseguridad, que es una experiencia que hoy vivimos constantemente unos y otros, yo les decía, tiene un doble abordaje. Yo creo que desde el lado humano, podríamos rastrear los orígenes de nuestras inseguridades, desde nuestros miedos, que generan temor, que generan dudas y temores, que generan dudas y miedos en nuestra propia historia de vida. Muchos factores pueden contribuir a una pérdida de seguridad y esto genera un clima de violencia. ¿Por qué? Porque estamos a la defensiva en la vida. Yo quiero citarlos acá un estudio que se llama El clamor de los jóvenes de Timothy Smith, donde los mismos jóvenes nos hablan de las siguientes cosas, algunas causas, que bien pueden ser las nuestras o las de nuestra historia de vida, que generan inseguridad. Primero, la presión del grupo, la presión social. En este informe decía que una tercera parte de los jóvenes se sienten, dicen estar pasando por mucha o alguna presión de su grupo de amigos, de amigas, de relación para que rompan las reglas. Incluso a través de burlas, por el aspecto, por la ropa. Digo, la presión de lo que uno escucha. La presión que también experimentamos nosotros una y otra vez. Después, hay actitudes de adultos. En este informe decía que la mitad de los jóvenes dicen que reciben muy poco respeto por parte de los adultos y muchos se sienten incomprendidos. A lo mejor ha sido parte de nuestra historia, de la tuya, hermano. En tu juventud, en tu adolescencia, no pudiste experimentar ese respeto por parte de los que eran los adultos de tu vida, maestros, padres, lo que fuera. Y habrás experimentado una y otra vez también esa incomprensión. Otra cosa que puede generar en nosotros inseguridad es el abuso físico. En este informe decía que 1 de cada 8 jóvenes dice haber sufrido abusos físicos. ¿Qué quiere decir esto? Haber sido dañados intencionalmente mediante golpes, patadas, iras, etc. Otra cosa que puede provocar esa inseguridad es
nuestras comunidades. Y por comunidades no solo hablo de las comunidades como iglesias, como grupos, como lo que sea, ministerios, sino que nuestras propias comunidades no han sido y tal vez no seamos capaces de hacer algo para proporcionar ese apoyo. A lo mejor en la historia de tu vida, si lo pensás, no recibiste ese apoyo. Otra cosa que puede generar inseguridad son los padres ausentes. En este informe, yo les digo, cuando se les preguntan con qué familiares viven con ellos, el 91% decía que con su mamá y solo el 67% decía con su papá. En la década del 90, el episcopado argentino sacó el documento Navega Mar Adentro, donde decía muy claramente, tenía una frase muy esclarecedora que decía: hijos huérfanos de padres vivos. Esta experiencia del papá o la mamá ausente, que no significa necesariamente que haya fallecido, a lo mejor te ha generado muchas inseguridades en tu propia vida. Porque tal vez la peor de las ausencias es la que está presente. Otra cosa que genera inseguridad es vivir fuera de nosotros mismos, es vivir alienado. En el informe decía, 1 de cada 5 jóvenes lo podríamos situar en la categoría de alienado. ¿Y qué significa? Vivir fuera de uno mismo. Eso es la alienación. Había una encuesta de Gallup que decía que hasta 1 entre 10 jóvenes está dispuesto a admitir que no es feliz con su forma de ser. Pregunta que nos podríamos hacer nosotros, que ya estamos más creciditos. ¿Estamos felices con nuestra forma de ser? ¿No será que esa falta de reconciliación con nosotros mismos nos provoca inseguridad? Otra cosa que puede provocar inseguridad es el vacío espiritual. Y realmente esto no hace falta hacer muchas encuestas. No encontramos una experiencia espiritual que pueda dar respuesta genuina, auténtica, verdadera y honesta, que pueda dar respuesta a las situaciones de la vida. Hay un vacío espiritual muy grande, tal vez por muchas imágenes deformadas de Dios, que muchas veces tienen que ver con un anuncio muy deficiente, con predicaciones peores todavía, más deficientes todavía, y con formas de entender la vida y la relación con Dios absolutamente equivocadas, poco realistas, y a veces les diría casi como si fueran verdaderos sedantes. Otra cosa que provoca inseguridad es la desconexión. Y hoy es el tema de nuestra época, estar ultra conectado por una gran cantidad de cosas y redes, pero al mismo tiempo en una desconexión donde pasamos tanto tiempo delante de la pantalla del celular, de la computadora, de lo que fuese, que al mismo tiempo no estamos conectados con nadie. El cara a cara, el face to face. Y otra cosa que a veces genera mucha inseguridad, el vivir peligrosamente, el vivir al límite, el vivir buscando la adrenalina. En todos los planos, no hablo solamente porque se va a subir arriba de una moto y va a andar a 180 kilómetros por hora por medio de una calle, sino que hablo de que se puede vivir al límite, a la adrenalina, sabiendo que uno se arriesga en la vida afectiva, en la vida emocional, en el contacto, en los vínculos, en el establecer relaciones,
también ahí se puede vivir afectivamente y peligrosamente, porque uno se da cuenta que se está metiendo en lugares donde la perspectiva es muy complicada y muy difícil. Tal vez por tratar de superarnos a nosotros mismos, por asombrar a los demás. Digo, mirando esto, nos damos cuenta que hay una raíz y una historia de nuestras inseguridades. Que hay una historia, en tu propia vida hay una historia de inseguridad. Y que a medida que pasan los años, esas inseguridades van generando dudas, muchas dudas, profundas dudas, sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre el trato. Esas inseguridades van generando dudas y estas dudas se transforman en temores. Y en los temores experimentamos los de Pedro, la situación de Pedro, el hundirnos. Hundirnos en los miedos, hundirnos en los temores, hundirnos en las cosas. Por eso, frente a esto, así como el trabajo de reconciliarnos con la propia debilidad es un acto profundo de encuentro con Dios, como dice San Benito en la regla, dice, reconciliarse con la propia humanidad, debilidad y fragilidad es precisamente humildad. Reconocer que en todo eso somos amados, queridos, valorados, sanados y elevados por Dios. Ante esto, saber quién soy yo, pero no solamente soy yo según mi propia forma de verme y de ser, sino quién soy yo según Dios, hace la diferencia entre superar las crisis o que las crisis nos superen a nosotros. Cuando miramos a Jesús, Jesús pudo enfrentar la adversidad porque en todo momento había en su corazón la convicción de que Él era el Hijo amado del Padre y que siempre era escuchado. La falta de seguridad la arrastramos muchísimas veces desde nuestra juventud y a veces la arrastramos casi hasta la tumba. Muchas veces hemos sido marcados por algunos de estos aspectos que yo les decía, especialmente por veces por esos padres distantes o por esos padres ausentes o por el maltrato, el bullying, el abuso. Nos falta muchas veces un padre cercano que nos dé seguridad frente a esos temores. Si este es tu caso, hermano, si este es tu caso, yo te invito a encontrarte con tu Padre Celestial, ese Padre de Jesús, el Padre que nos ha mostrado Jesús, que te permita desde ese encuentro profundo, auténtico y verdadero con Él, reconciliarte con tu debilidad, encontrar esa seguridad que nos da la inseguridad de vivir. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, que todas las luchas, adversidades que has pasado o que estás pasando en tu vida te aparten de aquello que el Señor Jesús ganó para vos. Dios no se detiene, Dios no se va. Se trata entonces de encontrarse confiando en el Señor, en ese Señor que está a tu lado para superar cada obstáculo, cada situación, cada conflicto y cada crisis que haya en nuestra vida. Dios los bendiga.